Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, tuvimos problemas de conexión. ¿Hay alguien en Secretaría Académica? Sí. ¿No? Bueno, no importa. Ahora creo que estamos todos. Por lo menos todos los que teníamos que estar. Hubo problemas en la conexión, disculpen. Pero bueno, ya está solucionado. No sé qué pasó en la facultad, en la secretaría, pero bueno, ya estamos otra vez aquí. Perdimos un poco de tiempo, pero bueno. Igual les quería decir, antes que nada, que todavía estamos viendo a ver cómo podemos arreglar para el próximo parcial, que es el día 30, ¿no? Recuérdenme. Sí, el 30. Sí, El sí. día 30, sí. Lo primero que estamos viendo es la cantidad de gente que estamos ahí en conversación con la gente de la facultad, para ver cuántos son los que se van a presentar a rendir. Teóricamente hay unos 80 inscriptos y ahí me están avisando de la conexión. Pero siempre hay un porcentaje que desiste, ya sea por cualquier cuestión, ¿no? Porque tienen otros parciales, porque tienen otras ocupaciones. Quiero ver si es posible tener un listado de quienes no pueden concurrir, por cualquier motivo también, si hay alguna manera de elaborar un listado, porque calculando que somos unos 80 y pico, 90, siempre, como les decía, hay un porcentaje, 10, 20%, que normalmente no rinde el primer parcial o va directamente al recuperatorio, se le superpone con otra materia o directamente abandona la cursada, para hacerlo presencial, ¿no? La idea nuestra es intentar la presencialidad primero, a ver si lo podemos diagramar de esa manera, pero ustedes me decían que hay algunos que no pueden concurrir o que tienen otros inconvenientes. ¿Hay algún modo de que ustedes nos faciliten un listado, ya sea a través del centro de estudiantes o alguna comunicación en el campus, para ir viendo qué cantidad de gente sería la que no concurriría presencialmente? Por el grupo de WhatsApp que tenemos de cada comisión, podemos hacerlo. Bien. Puede ser, me lo podrían hacer llegar después a través de la Secretaría Académica o el Centro de Estudiantes. Sí, igual creo que hay una lista de exentos porque se mandó a confeccionar una a inicio de este cuatrimestre. Sí. Así que averiguo y le digo, doctor. Sí, porque hay gente que podría, digamos, está exento por el tema pandemia. No, en mi caso yo estoy exento porque soy factor de riesgo y además vivo a 200 kilómetros. Así que se me complica el transporte. Pero por ahí más, por el grupo de WhatsApp poner, no sé si los exentos, sino los confirmados que van a rendir a la facultad. Ambos. Uno descartaría la otra.
para organizar, porque tenemos una franja horaria amplia, ¿no es cierto? Como son dos comisiones, una comenzaría 16:45, entre 16:45 y 17, y llegaríamos hasta las 8 de la noche, con la comisión 2. Entonces tenemos que coordinar con las autoridades de la facultad para ver qué disponibilidad de aulas en esa franja horaria, qué cantidad de alumnos se presentan, y también coordinar aquellos que no vienen para hacerlo vía Zoom en forma oral, para ver cuántos son, y de esa manera abarcar todo el espectro, ¿no? Que no quede nadie afuera. ¿Sí? ¿Se podrá hacer entonces? Perdone, ¿me escucha ahí? Perfecto. Yo soy Abril, soy integrante del centro. Como decían los chicos, a principio de año se hizo con la facultad pidió todas estas cuestiones de excepción y se les mandó se lo aceptaron o se lo rechazaban según diferentes cuestiones que manejaba la facultad. Ese listado está. Directamente, si se lo quiere pedir a la facultad a usted, o si no, se lo mandamos por alguno de los chicos del centro con Alan, que yo sé que se habla para organizar y esas cosas, lo podemos mandar a través de él. Pero Perfecto. ese listado Lo que los pasa es tiene la que facultad ya. tengo miedo que en aquel listado no estén contemplados otros que tienen otro tipo de inconvenientes. Habría que chequearlos, y esto lo pueden chequear ustedes, ya sea para ampliar o reducir según las circunstancias del caso, para tener... Está bien que 2 o 3 personas más en nada nos afecta al momento de distribuir las aulas, ¿no? Pero me gustaría tenerlo actualizado, así sabemos cuántos son los que van a rendir oral vía Zoom. ¿Se entiende? Listo, doctor, perfecto, sí, sí. Si ustedes me lo pueden facilitar, genial. Yo me Sí, sí. comunico con Alan en estos días y ya tendríamos un panorama más o menos aproximado de quiénes rendirían por Zoom y quiénes irían presencialmente. ¿Sí? ¿Les parece bien así? Todo aquel que tenga algún tipo de inconveniente, ya sea por esta causal o por cualquier otra, tiene la posibilidad de rendir vía Zoom oralmente. ¿Se entiende? No es necesario que esté exento por una causal, por factor de riesgo, distancia, etcétera, etcétera. Ya que abrimos el Zoom para tomarlo vía oral también, lo podemos ampliar a cualquier otro que prefiera esta modalidad, como una especie de, sería optativo casi, ¿no? Aquellos que presencialmente quieren ir y rendirlo escrito y quienes prefieren hacerlo vía oral. Sí. No, quería preguntar eso, si la modalidad presencial va a ser escrita. Claro, a nivel presencial lo haríamos escrito, y aquellos que no pudieran concurrir lo hacemos vía Zoom oralmente, lógico, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ver si la facultad para ese día tiene esa disponibilidad, si no tendríamos que modificar otra vez la mecánica. Pero por ahora vamos por partes. La idea nuestra es hacerlo en principio presencial, que sería lo mejor, pero contemplando todo este tipo de situaciones, aquellos que no puedan u opten por hacerlo vía Zoom, lo hacemos así, ya en un horario determinado, que calculo será, eso sí, a partir de las 17 horas, iremos tomando oralmente a cada uno de los que estén presentes en forma virtual, digamos. ¿Se entiende? Entonces, estaríamos al unísono, por un lado tomando presencial algunos en forma escrita en la facultad y paralelamente otros vía oral, aquellos que optaren por esta modalidad. En principio. Ya que lo quiero resolver esta semana porque el 30, si no me equivoco, que es miércoles o jueves, ¿no? De la semana que viene. Creo que es jueves. No, Sí, es viernes. sí, es jueves. El 30 es jueves. Claro.
Tenemos muy poco tiempo. Así que bueno, la idea es avanzar con esto. Si tenemos ese listado, yo me comunico con Alan, o Alan se comunica conmigo, y a partir de ahí diagramamos inmediatamente las posibilidades con respecto a la utilización de las aulas y el listado de aquellos que opten por la plataforma Zoom oralmente. ¿Y el recuperatorio va a ser igual o no se sabe? La recuperatorio, creo que la fecha del recuperatorio está fijada 2 semanas después. Pero la modalidad no se sabe, ¿o sí? Si lo podemos hacer esta vez, la continuidad sería exactamente igual. Porque hay algunos que, calculando las probabilidades, ¿no? Algunos que estén en la misma situación, no para el parcial, sino para el recuperatorio. Es decir, quien tenga, por ejemplo, otra materia que rendir en esa fecha. Sí, nosotros el 2 tenemos procesal, por ejemplo. El 2. Claro. En el caso que vayan directamente al recuperatorio, pueden tener el mismo inconveniente, ser una persona exenta por cualquier motivo, o pueden optar por la plataforma Zoom. Así que haríamos la misma modalidad para el caso del recuperatorio, que son 2 semanas después, pero eso vamos a ver también si lo podemos modificar, porque me parece demasiado el tiempo entre el parcial y el recuperatorio. Pero por lo que yo vi, en las materias que yo estoy, por ejemplo, es igual la misma cantidad y son orales. Son 15 días pusieron. Sí, vamos a ver si eso lo podemos modificar, porque me parece demasiado tiempo entre uno y otro. Pero bueno, lo vamos viendo. Por ahora me interesa más el parcial para ver cómo lo vamos a poder hacer. Perdonen la incertidumbre, pero todo esto de la pandemia ha generado toda esta convulsión. Nos ha obligado a coordinar con la facultad, a tomar determinaciones que por ahí no son de lo más prolijo que uno quisiera hacer. Y entonces vamos resolviendo casi sobre la marcha, ¿no? Así que en estos días, cuanto antes, quiero ponerle cierta certidumbre, al menos a la modalidad. Luego nos ocuparemos de la fecha, si es posible modificarlo, si es que pueden todos, depende de la cantidad que se presente también. Hay muchos factores que juegan en esto. Llegado el caso, si no se puede, cambiamos la modalidad y lo haríamos plataforma pero escrita. Eso lo vamos viendo de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí? No se hagan problemas. Profesor. Doctor, ¿no sería mejor unificar todo para que sea en la plataforma de escrito? Así evitamos inconvenientes. Lo pensé, lo valoré también, pero... un examen a desarrollo por esta plataforma. El tema del escrito vía plataforma me parece que puede ser, entre comillas, un poco más incómodo para ustedes porque no hemos practicado demasiado con trabajos prácticos y desde lo escrito en plataforma se tendría que orientar más a esa modalidad. Y no hemos practicado demasiado, por ahí les puede sorprender y resultar un tanto desconcertante. Tengo miedo no querer perjudicarlos directamente, ¿se entiende? Y yo creo también que hay eso. Sí, perdón, no escuché bien. ¿Alguien Disculpe, estaba diciendo? Sí. Disculpe, doctor, si nos llega a ir mal, para eso está el recuperatorio. Es decir, sí, pero... No, tenemos la segunda instancia. Lo que no quiero es que ustedes se encuentren con algo sobre lo cual no se ha practicado, porque la plataforma escrita nos obligaría a tratar hipótesis abstractas, a soluciones. Eso lo hemos trabajado el cuatrimestre y el año pasado, con muy buen resultado, pero esta vez, como se venía la presencialidad, lo dejamos un poquito ahí al costado, y no quiero sorprenderlos con algo que por ahí no
no les resulte familiar. Me parece Profesor, que es entonces, más fácil para ustedes desde la presencialidad, porque se trabaja sobre los delitos directamente y no sobre hipótesis que pueden resultar a esta altura un tanto confusas. profesor, Ojo, entonces, perdón, para terminar. No lo descarto, vamos a ver qué me dice en la facultad, si hay posibilidades, si esto se puede llevar adelante. Si no, vamos a tener que optar por esa, lo dejo como último recurso, ¿se entiende? Doctor, ¿y Profesor, al que va oral también le toma como si fuera escrito presencial sobre los delitos o así como si fuera virtual, que son casos, porque son eso complicados? quería los casos? preguntarle, si entonces el presencial es sobre teoría nada más sin casos, ¿eso es lo que entiendo? Exacto, el presencial sería de esa manera. Y en el oral lo mismo. En el Claro, es oral lo mismo, virtual. nada más que en vez de escribirlo va a ser hablándolo, sería lo mismo. Un Exactamente. ejemplo, nos dice, identifica el sujeto activo, pasivo y demás del artículo 119, caso de Correcto. agravante. ¿Cómo funciona el supuesto del artículo 119, primer párrafo? ¿Qué hipótesis comprende? ¿Cuál es el sujeto pasivo? ¿Cuáles son las modalidades? ¿En qué consiste la acción típica? Describa algunos ejemplos. ¿Cuál es el momento consumativo? Las características Y bueno, básicas. es mejor eso que el que no lo tuvo escrito, o sea, el que no lo tuvo virtual, es recomendable lo que está diciendo ahora. Claro, Lo por que más o eso... menos se va viendo en las clases. Lo vamos identificando en las exactamente, exactamente. La ¿Pero se mantiene lo de plataforma... los dos casos? ¿Cómo? Profe, disculpe, se mantiene lo de los dos casos a desarrollar, ¿no? No, desde esta modalidad no. Ah, ok, Presencial ok. o oral sería estas generalidades Bien. de Perfecto. los tipos penales. En cambio, si lo Bien. tenemos que hacer por plataforma escrita, ¿se entiende? Ustedes trabajan solo desde su casa, con los libros, con el texto, con la doctrina, entonces ahí variamos la modalidad y ya pasaría a tratarse supuestos hipotéticos, llamémosle casos. ¿Sí? Porque si no... Serían, en ese caso serían como Bien. el caso que nos dio el profesor para resolver. Claro, cosas así, pero no hemos practicado demasiado. Ah, bien. Entonces, no quiero perjudicarlos a ustedes, a mí no me Y cuesta en el, nada. perdón, y en el presencial, ¿solo nos va a decir el número del artículo? No, por lo general el tipo penal. Ah, Eh, bueno. Me asusté por un momento, dije, no sé si me acuerdo de los No. números exactos. Suponete, no es así, pero Gracias. suponete que fuera la pregunta número 1, describa el delito de abuso sexual simple. Artículo 119, primer párrafo. Indique cuál es la acción típica, en qué consiste, cuál es el sujeto activo, el pasivo, qué modalidad tiene, Claro. cuál es el momento consumativo. Totalmente diferente. ¿Admite la tentativa o no admite la tentativa? Ponga un ejemplo. Es un Claro. concepto abarcativo integral de lo que sería el conocimiento de cómo funciona el delito. ¿Sí? Claro, igual sería mucho más específico que ponernos un caso de la modalidad virtual, porque abarcaría muchas más cosas. Es más genérico. Por es eso, más genérico. claro, ahora entendí. Gracias. En cambio, si fuera plataforma escrita, tendríamos que modificar lo que es la modalidad. Y ya hablaríamos de un supuesto donde alguien, por ejemplo, ya que estamos en este caso, accede carnalmente a otra persona provocándole un daño en la salud, ¿no? O entre 2 o 3 personas. Dígame, indique si esto es un supuesto de abuso sexual simple, agravado, gravemente ultrajante, qué responsabilidad tiene cada uno de los intervinientes en el ejemplo que se le dé, es decir, cosas que salen de lo genérico para ir más a lo puntual. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque ustedes están desde su casa con el texto, los libros, ¿se entiende? Entonces, las preguntas van dirigidas a lo específico
propio de una hipótesis cualquiera, no a la generalidad del tipo. Y sobre esto no hemos trabajado mucho porque desde un inicio de este cuatrimestre parecía que todo venía orientado a la presencialidad. Incluso las clases, incluso hay algunas materias que se dan presenciales, que hubiese sido en lo personal, a mi modo de ver, lo que uno desea, ¿no? A mí no me gusta esta plataforma Zoom, a mí me gusta más el contacto directo, que nos encontremos todos allá. Hay un intercambio, una comunicación mucho más fluida, estando presente en el aula, ¿no? Se pueden tratar mucho mejor los temas, etc. Tiene un montón de beneficios, a mi modo de ver. Aparte, doctor, en los casos también no solo hay que resolverlo cuando es la plataforma, sino hay que descartar diferentes figuras y explicar el por qué se descartan, ¿no? Para mí es súper difícil eso, qué sé yo. Claro, por lo general es así. Por lo general es así. Aparte de leer todo el caso y de ver si estás de acuerdo con el fiscal, con esto, con lo otro, aparte de todo eso. Sí, bueno, tienen la ventaja de tener los libros a la mano. El código, Sí, pero la doctrina. ni tampoco. Bueno, Parece que supieran hasta lo que está en los libros. ahí está. No es que sea más difícil. Digamos que no hemos entrenado para ese lado. Entrenando bueno, no, digo nos queda entrenando tiempo, no. doctor. Nos quedan un par de días para entrenarnos. Sí. Bueno, por lo que veo, creo que hay algunos que prefieren una modalidad y otros otra, pero no podemos desdoblarnos. No podemos desdoblarnos. La prioridad nuestra es hacerlo presencial porque a eso apuntaba un poco la facultad. No descarto la segunda modalidad por otras cuestiones, ¿no? Que los vamos a resolver en estos días, no mañana, porque mañana es asueto, pero miércoles o jueves ya tendríamos que tenerlo resuelto. El mismo miércoles, diría yo. Si fuera así, como dice Emanuel, practicaríamos un poquito más y nos orientaríamos para ese lado. Pero bueno, no nos adelantemos. Mi opinión nada más se basaba para el hecho de unificar y que también no resulte complejo de un día le toman a ellos, otro día, otro horario le toman a ellos, pero es entendible. Sí, no, igual los horarios, en los horarios se respeta cada uno de los horarios que tienen las comisiones, ¿eh? Claro. Es decir, uno es 16:45 y el otro 18:30. Lo que pasa es que tenemos una franja muy amplia en las dos comisiones que estamos ocupando espacios de la facultad por más de 3 horas. 3 horas y pico entre los preparativos, entre que sale uno y el otro, las condiciones de higiene, de seguridad en tal sentido. Implica todo un movimiento, porque son distintas aulas para que ustedes tampoco corran ningún riesgo, por lo menos se minimicen. Tienen que estar ventiladas, tiene que haber un espacio suficiente entre alumno y alumno, no sé si son 2, 3 bancos. Creo que de acuerdo al metraje puede entrar determinada cantidad de personas, entonces tenemos que utilizar varias aulas que estén en las mismas condiciones. Y encima Luego, por un periodo de tiempo largo, porque son 3 horas. Sí, claro, es 1 hora y media por comisión, y después de esa hora y media yo no sé si no hay que dar espacio también para una buena ventilación, limpieza. Es complejo el tema, no es tan sencillo. Comprendo, doctor. ¿Sí? Esto es lo que estamos tratando de averiguar. Máxime cuando hay algunas cursadas que ya están siendo presenciales en determinados horarios. Se había comenzado de a poco. Realmente no sé cómo fue ni cómo está yendo y si esos días tienen clase o no. Por eso hay Profe, que... yo curso en Elementos y hacen días virtuales y días no. En la comisión donde estoy está desdoblada. Una parte toda virtual y otra que tienen mixta. Y ellos están asistiendo en la facultad y de hecho el examen lo tenemos el lunes y va a ser presencial. Claro. O sea que calculo que ya está programado todo como para que se pueda abarcar cierta cantidad de cupos por materia, porque si no sería imposible, y más que en Elementos somos muchísimos más que en las dos comisiones de penal.
Claro. rendimos todos el mismo día. Sí. No sé si está contemplado porque, como es optativo para cada una de las cátedras, suponete que todas las cátedras dijeran, bueno, vamos presencial, pero y la facultad dice, no, para todos no tenemos lugar. Tampoco podríamos correr yo la también fecha. estoy en elementos y bueno, los exceptuados, la Secretaría mandó el listado de los exceptuados y va a ser como venía siendo, por el campus, nada, virtual, pero como venía siendo anteriormente también. Sí, sí, no es sencillo, es complejo. Pero bueno, mi idea es ver si lo podemos solucionar el miércoles. Así que por ahora avanzamos con ese listado, por las dudas. En el peor de los casos, vamos a la plataforma escrita. Trataremos de hacerlo del modo más sencillo posible. Vemos si podemos practicar, entre comillas, un poquito, en el peor de los casos. Y si lo hace, y si no, en el peor, que lo haga por la plataforma, como si fuera presencial el mismo sistema. Por plataforma. Imposible. Eso sería imposible. No. Igual yo siempre digo que a veces algunos compañeros, algunos no se quieren explayar oral, pero siempre digo que lo escrito está y después no se puede hacer nada, y por ahí en el oral el profesor lo va como guiando, ¿no? Sí, es un poco la idea, porque a veces, de acuerdo a la temática, se van ampliando los conceptos, se va guiando para llegar a un entendimiento de lo que se trata de conseguir, ¿no? Tampoco tiene demasiadas vueltas esto. Esto es muy sencillo. Más allá de las discusiones que ustedes ven que se originan en la interpretación de los hechos delictivos y las conductas típicas, lo importante es tener en claro el concepto, ¿no? Después podemos discutir las particularidades, podemos ver las distintas opiniones doctrinarias, pero el concepto siempre es el mismo. Podemos discurrir, digamos, jurídicamente, acerca de una mayor amplitud de un tipo penal o una menor amplitud del mismo tipo penal de acuerdo a la interpretación que se le dé, como vamos a ver ahora en algunos delitos que quiero analizar antes que termine la clase. Pero eso es secundario, porque uno puede citar opiniones divergentes, tener su propia opinión, como siempre hemos dicho, o adherir a la de algún autor en particular. Y no interesa tanto cuál es la solución que uno tiene, sino cómo se llega al desarrollo jurídico, explicar el por qué adoptamos una u otra solución y por qué descartamos otra. Esto lo vamos a ver ahora también en algunos hechos delictivos. No siempre es fácil, pero lo que es necesario siempre es tener el concepto. Es decir, ¿en qué consiste un tipo delictivo? Uno creo que hay una generalidad, una mayoría, que sabe de qué se trata. Cuando hablamos, por ejemplo, de matar a otro, no admite muchas dudas. Podemos discutir en los casos puntuales, ¿no? Es decir, aquellas situaciones en las que se produce determinadas circunstancias que pueden llevarnos para una u otra opinión, como pasa en la jurisprudencia. Pero no vamos a discutir acerca del concepto de muerte o de quién puede ser el sujeto activo. Podemos discutir en el caso de los agravantes, lo habíamos visto específicamente en el caso del inciso primero, cuando hacíamos referente al ascendiente o descendiente, qué pasaba con la adopción. Si el hijo adoptivo, ¿se acuerdan?, mataba al adoptante, si era un supuesto agravado o no. ¿Es un ascendiente, es un descendiente el que mata? Habíamos visto las distintas formas que puede tener la adopción, según fuera plena, simple o integral, y las variables que había respecto de ello. Ahí sí podemos tener algún tipo de discusión, pero sabemos lo que es un homicidio. ¿Se entiende? Sabemos cuál es el concepto, cuál es el fundamento. Entonces uno puede defender una posición aún conociendo opiniones divergentes. Esto es lo importante. Así que tampoco es tan complejo, no se preocupen por esto. Sea una u otra modalidad, el derecho penal sigue siendo el mismo, en términos generales. Tampoco estamos acá en un curso de posgrado como para entrar en detalles. Sí, alguien me decía algo.
Sí, yo. Sí. Qué fácil que lo hace ustedes. Qué fácil. No digo que sea fácil. Digo que lo que De digo es que escuchar son... es muy fácil. No es tan difícil. Yo no digo que sea fácil, digo que no es tan difícil. Que no es lo mismo que sea fácil. No, porque encima estamos viendo una parte nomás, una parte de la materia. Si usted me dice, mira, tiene que ver todo el Código Penal, es complicado. Mire, en realidad no es que sea difícil. Los tipos penales básicos son muy fáciles de captar. Siempre cuando hay una idea detrás de todo esto. Y que viene a lo largo de los tiempos. El homicidio fue castigado del Código de Hammurabi en adelante. ¿No es cierto? Luego, a veces, nuestros legisladores complican la situación. Acá, no sé si han llegado a analizar totalmente el homicidio culposo, ¿no? Vemos que de repente, claro, la sociedad, la famosa sociedad de riesgo, genera situaciones propias del desarrollo y del progreso, en el cual uno, y ni hablar acá en Mar del Plata, lo vemos con los vehículos automotores. Entonces el legislador dice, bueno, hay muchos homicidios que se producen por la conducción imprudente de un rodado, un vehículo con motor, un vehículo automotor. ¿Qué hacemos? Y vamos a poner un tipo penal, el artículo 84 bis, que dice, cuando es cometido el homicidio culposo con un vehículo automotor, la pena mínima más grave, ¿no es cierto? Y va a ser más grave si el autor se da la fuga. Entonces ya lo empezamos a complicar. Se da la fuga, pero siempre y cuando no implique un abandono de persona. O se va, o si tiene un porcentaje de alcohol en sangre, ¿lo han visto? Los homicidios, bueno, o si tiene un porcentaje de alcohol en sangre, o si va con culpa temeraria. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? Si nosotros tenemos un homicidio culposo, una pena, ¿no?, de 6 meses, un año a 5, esa amplitud en un homicidio culposo está marcado, el juez está signado también por las disposiciones del artículo 40 y 41 del Código Penal. Al momento de graduar la pena, ¿qué tiene en cuenta un juez? ¿Qué tiene en cuenta? Las circunstancias particulares, las circunstancias personales, la mayor extensión o menor extensión del daño ocasionado, el daño causado, el comportamiento precedente, los motivos que lo impulsaron a delinquir. O sea, tiene todas las facultades dadas por la parte general para graduar la pena, pongámosle, entre 1 y 5 años. Entonces, ¿para qué hacer un tipo penal más gravoso si con la parte general el juez puede decir, bueno, en este caso precisamente, porque el conductor se escapó, porque iba ebrio, apenas por encima del margen legal, o superaba en 30 kilómetros la máxima permitida, le voy a aplicar la pena máxima, o más cerca de la máxima, 4 años y se acabó? ¿Para qué hacer un tipo penal de esta naturaleza? O también lo complican con los agravantes y las circunstancias agravantes de cualquier delito que en un momento determinado, en una sociedad determinada, aparece más frecuentemente, como en su momento el secuestro extorsivo o la privación coactiva de libertad. Entonces, si vamos a aplicar una pena más grave, si la víctima es una mujer embarazada, si es una persona discapacitada, si es ascendiente, descendiente, cónyuge, si resulta la muerte, pero si tenía la intención de matar, si es accidental, entonces la pena cambia. Y ahí empiezan a complicar absolutamente todo, pero el delito sigue siendo el mismo. Lo que cambian son las circunstancias que a juicio del legislador son agravantes. A mi modo de ver, no es necesario, porque un juez al momento de graduar la pena recurre al artículo 40 y 41, las circunstancias atenuantes y agravantes, y pone la pena más alta o más baja de acuerdo a esas circunstancias que el nuevo legislador consideró agravantes. Se crean tipos penales que en realidad confunden, a veces se superponen, como la trata de personas. Muy bien. Trata de personas, ustedes ya lo han visto,
¿En qué consiste? En ofrecer, en captar, en trasladar, recibir o acoger a otra persona con fines de explotación. Es decir, para someter explotación, que puede ser sexual, laboral, matrimonio forzoso, reducciones a esclavitud, servidumbre, extracción de órganos, etcétera, etcétera. Muy bien. Alguien recibe a una persona en esas condiciones para someterla a una explotación sexual. ¿Qué diferencia hay con, en el caso que estuviera privada de su libertad, con una privación coactiva de libertad del 142 bis? O eventualmente del rapto, del artículo 130 del Código Penal, que tiene una pena de hasta 4 años. Entonces, ¿y qué diferencia hay con una privación ilegal de la libertad agravada por violencia de amenaza? ¿Qué norma aplicamos? Todas juntas, una es especial sobre la otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando incorporamos un tipo penal adentro de un catálogo, tenemos que ver que no se superpongan con otras figuras. No digo que esté mal hacerlo, digo que hay que analizar si no hay otras que lo prevé, porque después vienen las confusiones. Entonces, no me quiero ir demasiado con esta crítica genérica, ¿no? No es tan difícil. Tenemos que saber cuál es el concepto de cada uno de los delitos. Por eso, desde el primer día les dije, tengan presente cuál es el bien jurídico tutelado, cuáles son los títulos que tiene la parte especial del Código Penal. Si estamos viendo delitos contra la persona, la vida, la integridad física, el honor, la integridad sexual, esto nos va a servir para ubicarnos dentro de un tipo penal, para ver cuál es la lesión principal, a qué bien jurídico se agredió en ese tipo de supuestos, para saber luego si se corresponde o no con un tipo penal así previsto. En fin, no me quiero extender demasiado en todo esto, pero respondiendo un poco a su inquietud, no es tan difícil, porque no vamos a entrar en el detalle finito, sino en los conceptos genéricos. ¿Sí? En ambos casos, ya sea de una u otra modalidad, no descuiden la parte general. Se los dije el primer día. Porque si vamos a hechos abstractos, ahí van a intervenir 2, 3 personas, alguno va a ser un partícipe, otro va a ser el autor, o pueden ser todos coautores, esto es importante, o alguien puede quedar fuera de la punibilidad. Sí, alguien me decía algo. No, con respecto a lo que usted decía, soy Cecilia Flores, con respecto a lo que usted decía, al margen, a título informativo o a título, hace 3 meses yo tuve un accidente de tránsito, pero no fue un accidente, sino que realmente una persona me pasó, primero me arrastró 20 metros y después me pasó por encima, porque no quería darme los papeles del auto, porque me chocó el auto. Por lo tanto, yo todavía estoy con una cierta discapacidad porque no puedo moverme por la pierna, porque no me quebró, no me mató, como me dijeron, pero se fue, se echó a la fuga, no pudimos saber nunca quién era la persona, porque las cámaras acá en Mar del Plata no andan, y yo estoy muy enojada, o sea, yo, dentro de mí, estoy exacerbada con todo esto, me enoja mucho, y con esto que estoy escuchando y con esto que usted está diciendo, coincido expresamente con usted, porque cuando me dijeron a mí en la comisaría que seguramente el juez lo iba a dar como dolo eventual, a mí me dio mucha bronca, porque eso no es un dolo eventual. Eso fue algo muy bien planificado por ella, que era una mujer. Ella puso primera y me llevó por delante. Estaba lleno de gente, la gente le pedía por favor que me soltara porque me estaba matando. Puso primera, me pasó por encima y después se fue. Eso no es un dolo eventual. Eso es un intento de homicidio. Puede ser, bueno, ahí depende. En los temas judiciales tampoco me quiero meter mucho cuando me imagino que estará judicializado, ¿no? Pero no, está judicializado, pero ¿qué pasa, doctor? Al no haber contra quién llevar la causa, porque no se pudo saber quién era, esto queda en la nada. Dentro de 3 meses se pone en un cajón y se terminó. No hay absolutamente nada. Mientras tanto, yo sigo con mi pierna sin poder caminar,
haciéndome cualquier tipo de tratamientos, y mi lesión no fueron lesiones leves, porque no tardaron un mes. Todavía hace 3 meses y estoy con operaciones, con infiltración, con un montón de cosas que yo no tendría por qué tenerlas, ¿sí? Claro. Entonces, ¿a qué vamos? Hay tanto abanico penal, tanta cosa, que al final nunca te establecen en dónde tenés que meterte, qué es lo que tenés que hacer. Sí. El fiscal ni se encargó de ver si había cámaras, fui yo con la pierna a cuesta a ver si habían buscado cámaras. Las cámaras no andan, doctor. Las cámaras para tomar ¿cómo es? La patente tiene que estar a una cierta altura, el otro día lo trataban en el Consejo Deliberante. Todo esto me lo fui yo haciendo un raconto porque es tanta la angustia. Sí, personalmente. Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no?, que tienen que ver más que nada con, por lo que usted me está contando, en definitiva, con un tema ya de estructura organizacional, ¿no? El funcionamiento de las cámaras, la posibilidad de la detección, de la identificación del autor o de los autores, más allá del derecho penal, ¿no?, que tiene que ver con la organización, que para mí es primordial, y mucho más en accidentes de tránsito. Esto tal vez no sería un accidente por lo que me está comentando, pero igual, bajado a accidentes de tránsito, siempre creo que la prevención es mucho más eficaz que la represión. Porque cuando aplicamos el derecho penal es porque el hecho ya sucedió. Es decir, el derecho penal no soluciona el conflicto previo, no lo previene. Esta es tarea que, a mi modo de verlo, tienen que hacer las instituciones primarias, desde la municipalidad en adelante. Y en el caso que no lo pudiera prever, porque lógicamente no se pueden prever todas las conductas humanas, sí tener los medios necesarios, técnicos, humanos y judiciales también, ¿por qué no?, como para inmediatamente detectar el autor de una infracción o de un delito para que opere inmediatamente el derecho penal o el derecho contravencional. Inmediatamente, yo no tengo ninguna duda. Esto nos llevaría a cuestiones de política criminal o de política contravencional, que excedería un poco el campo y además muy opinable. Esto es una opinión personal mía, es muy personal. Pero coincido que la institución primaria es la que debe actuar en estos casos para prevenir, detectar inmediatamente. Y solo la justicia actuar cuando haya una lesión seria, como posiblemente sea este caso, inmediatamente. Pero bueno, creo que se ha modificado. Actuaron ahora con el caso de este muchacho que mataron en Constitución, ahí se pusieron las pilas y ahora van a cambiar las cámaras. Mientras tanto, nadie sabía que las cámaras no funcionaban, o por lo tanto no tenía la cantidad de píxeles que tiene que tener para poder tomar quién iba a Sí, lógicamente. Lógicamente, mire. A veces estudio, miro y digo, ¿para qué? ¿No? Porque ponemos un montón de cosas y en definitiva no se llega a una terminación lógica. No. Yo también, en eso coincido, pues soy bastante crítico del sistema en general, y creo que el derecho penal, en fin, en sí no soluciona nada. Podemos poner pena de muerte para aquellos que pasen un semáforo en rojo, pero si no tenemos a nadie que lo constate, evidentemente cae en letra muerta. Y en el último de los casos no va a solucionar ningún tipo de problema. Creo que es más eficaz una detección inmediata, una sanción proporcional correspondiente, pero que sea eficaz, oportuna e inmediata. Es mi modo de ver, pero son cuestiones de política criminal que creo que exceden el marco de esta charla, ¿no? Pero bueno, en otro momento, si quieren, lo charlamos. Prefiero ir un poco más a lo que se nos viene, si me permiten, que es lo que estamos viendo de los homicidios calificados. ¿Les parece? Porque nos queda poco tiempo. Yo tengo miedo porque después empiezan a ir, con toda razón ustedes, a las 6:25, porque tienen otras clases u otros compromisos, lógico. Así que voy un poco a lo que nos quedaba. Lo voy a tratar de sintetizar para ir adelantando. Habíamos visto, a ver si tengo la pantalla acá. ¿Se ve ahí? Sí.
Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Muy bien. Bueno, acá habíamos visto, no, habíamos llegado hasta el inciso 9. ¿No? Si no me equivoco, Sí. quedaba el 10 antes de entrar al femicidio. Ahí no lo tengo marcado. ¿Por qué? El artículo 80, inciso 10, el que no lo tiene a mano lo leo rápidamente, es producto de también una reforma legislativa que tiene que ver con la derogación y modificación del Código de Justicia Militar. A partir de ahí, con la derogación del Código de Justicia Militar, se incorpora el artículo 80, inciso 10. Y establece la pena que conocemos al que matare, dice el inciso 10, a su superior militar frente a enemigo o tropas formadas con armas. ¿Qué es esto? Bueno, acá tenemos un agravante por la condición o por la calidad de sujeto activo y pasivo en el marco de un contexto circunstancial. Hay un homicidio, lógicamente, el autor es un militar, ¿no? ¿Quién es militar? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es un militar? Alguien que pertenece a las Fuerzas Armadas. Bien, Un en soldado principio sí. de la nación. ¿Cómo? Un soldado de la nación. Sí, en principio sí, pero quiero algo más técnico. ¿Dónde lo podemos encontrar? Artículo 77. ¿Lo tienen a mano? La parte pertinente, porque hay una equiparación también, cuidado ahí. No obstante, va dirigido a aquel que se desempeña en las Fuerzas Armadas. ¿Lo tienen a mano? ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Cualquiera, ¿eh? El término Artículo militar. 77. Sí. ¿No? Ahí lo leo. Sí, así lo leemos para todos. 70. Se me fue. Ahí está. Para la inteligencia del Código de Justicia tendrá las siguientes reglas. Acá. Para el término militar se designa a toda persona que revista estado militar en el momento de hecho conforme a la ley orgánica para el personal militar. Muy bien. ¿Qué más? Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relación a los delitos que comentan en su carácter de tales, cuando produzcan actos o impartan órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando, si las mismas implican comisión de delito o participación en el mismo. Bueno, fíjense, ahí tenemos la inteligencia de un concepto, es decir, está normativizado el concepto de militar. O sea, por militar debe entenderse lo que acabamos de leer. No lo voy a repetir para no ser tan pesado y adelantar un poquito en todo esto. Cuidado, los funcionarios civiles también, los funcionarios públicos de carácter civil también están asimilados al concepto de militar. No obstante, acá la hipótesis más probable, dado la equiparación que se tiene en cuenta en estos supuestos, es la de una persona que es un militar, o sea, que tiene ese rango, que mata a su superior militar. O sea, que si mata a alguien de inferior jerarquía, ustedes saben que en el ámbito castrense hay una jerarquía establecida de este tipo de cadenas donde hay superiores y gente con una jerarquía inferior. Para que exista un delito de homicidio agravado en los términos de este inciso 10, el sujeto activo no solo debe ser un militar, sino debe tener un rango inferior a la víctima. La víctima es un superior militar. Y hasta ahí está el tipo penal describiendo calidades de sujeto activo y pasivo a la vez. Si bien indica al sujeto activo expresamente, como militar, la víctima tiene que ser un militar también, pero que tenga un rango superior. Ahora bien, ¿este homicidio es porque eran vecinos, porque el
el general salió con la novia del cabo y por eso lo mató. Fueron a la cantina de suboficiales, se produjo una reyerta por cualquier naturaleza. No. La ley agrega frente al enemigo. Y solo contempla la muerte de un superior. Y acá vienen las circunstancias que rodean al tipo penal, ¿no? Son elementos circunstanciales del tipo penal, donde pide el código que se mate frente al enemigo o frente a la tropa formada en armas o con armas. Esto está indicando algo. Esto está indicando un fundamento. ¿Qué significa, en primer lugar, matar frente al enemigo? Descartamos entonces cualquier homicidio entre militares que tengan la misma jerarquía o en el que la víctima sea un inferior. Sigo, ¿por qué? ¿Por qué es homicidio agravado cuando el cabo mata al sargento en estas circunstancias y no a la inversa, cuando el sargento mata al cabo en las mismas circunstancias? ¿Por qué? ¿Cuál es el en el caso de un conflicto bélico que suceda, ¿quiere decir tú? Claro. ¿Por qué todo esto? Cuando está hablando de un enemigo, evidentemente estamos hablando de un conflicto bélico. Si no, no tendríamos enemigo. Estamos hablando de un enemigo externo de la nación. Pero, claro, nos tenemos que parar, como les dije. Sería como traición a la patria. Bien, bien. Vamos por ese lado. Pero en principio nos ubicamos en el Código de Justicia Militar, que tenía conceptos propios de la época, antiquísimos. Entonces, nos da la idea de un escenario en donde estamos del lado de una tropa frente al enemigo en aquellas viejas batallas campestres donde uno estaba en una colina, la otra en el otro, y en el medio del campo de batalla. Claro, ¿por qué este agravante? Porque si un inferior mataba a su superior jerárquico, no solo desarmaba el orden interno de la tropa, sino implicaba o demostraba una debilidad para el ejército enemigo que le estaba mirando enfrente. No solo desarmaba a su propia tropa, sino que además generaba este tipo de situaciones en la tropa enemiga. Era como una debilidad, mostrar una señal de debilidad frente al enemigo que podía ser aprovechada por este. Pero claro, eso en la actualidad no sucede más. Hoy las guerras, más allá de que en algunas existen este tipo de situaciones, la mayoría no se celebra de este modo. Es una disposición que por suerte no ha tenido aplicación práctica. Lo mismo sucede con la tropa formada en armas. La tropa se forma en armas frente a la posibilidad de un conflicto bélico, fundamentalmente, cuando están en alerta, preparadas para tal cosa. Y esto degrada. Por eso, cuando se mata al superior, esto resquebraja el orden jerárquico interno de la tropa misma, de las fuerzas propias, y genera una sensación a favor de las tropas enemigas. Es una disposición que, además, como decía bien el compañero Marcelo, tiene más que ver con los delitos contra la seguridad de la nación que un delito contra la vida de las personas. Si bien el ataque es a la vida de una persona, creo que se está haciendo hincapié en esa situación que genera un riesgo para la seguridad de la nación más que una protección de una vida en particular, porque vale tanto la vida del cabo como la del sargento. Y sin embargo acá se ha tenido en cuenta más el efecto que produce la muerte de un superior que la de un inferior jerárquico. Por lo tanto, podríamos coincidir en que es una figura que tal vez no se corresponda totalmente con la naturaleza del bien jurídico tutelado. Por suerte, hasta la actualidad no tenemos ningún caso jurisprudencial en donde esto haya sucedido. Y difícilmente lo tengamos. Y seguramente todo este tipo de hechos tendrán que ver más que nada con delitos contra la seguridad de la nación que delitos contra la vida, la integridad física o corporal de las personas. Bien, igual en el blog
hay un comentario, lo pueden ver de ahí si lo quieren profundizar, pero tiene esas particularidades o características. ¿Sí? Vamos al inciso 11. ¿Lo tienen a mano? Alguien que lo tenga a mano, por favor. ¿Me repite el artículo inciso, por favor? El inciso 11. El... El 80, inciso 11. Sí. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Muy bien. Acá tenemos el caso de femicidio. ¿Qué problemas tenemos acá? Bueno, varios. Esto es un agravante que se funda precisamente, como se dice ahí, en la calidad del autor y de la víctima. Un hombre mata a una mujer, pero en determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Mediando violencia de género, dice la norma. Es un homicidio perpetrado por un hombre, un varón, respecto de una mujer, en un contexto circunstancial, en un escenario en donde se pueda decir que ha existido violencia de género. Lógicamente tenemos las características, por supuesto la del homicidio, la de la muerte, que el autor sea varón y la víctima una mujer, acá vamos a tener algunos inconvenientes, y que haya existido violencia de género, ¿no? Primero, ¿a qué varón y a qué mujer está identificando la norma? Esto trae algunos inconvenientes a la hora de determinar, y acá vemos precisamente aquellas discusiones a las que hacía referencia. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, para hacerlo muy sencillo y rápido, un concepto biológico, el varón y el mujer, y un concepto normativo, que surge de la ley 26.743, de su artículo 2, véanlo después, de identidad de género, que define la identidad de género como la vivencia interna del género tal como la siente una persona, como se autopercibe, que puede esto implicar la transformación de su físico a través de procedimientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra naturaleza, ¿no? Es decir, temas de identidad de género. Entonces, vayamos por el lado del sujeto pasivo. ¿Quién es mujer? ¿Quién es mujer? Digamos el supuesto de un hombre biológico que se autopercibe como mujer y es víctima de un homicidio. ¿Puede ser sujeto pasivo de este delito? Qué complicada la pregunta. No. Pero no. Bueno. Tenemos dos. Si Está vamos complicado. al concepto normativo, normativamente, ¿y por qué no si es una mujer? Es más. Claro, pero si un hombre comete un femicidio, pero se autopercibe mujer, ese hombre, el sujeto activo. Claro, ahí tendríamos el otro problema. ¿Por qué tendría que ser un femicidio? Si vamos a lo normativo, el autor podría ser tanto un varón biológico como una mujer biológicamente, pero autopercibido como varón. Doctor, no incluiría... Claro, ahora tenemos un abanico de se opciones para... ¿Autopercibe en el inciso 4? ¿Cómo? ¿La gente que se autopercibe no estaría incluida en el inciso 4? Como víctima. Después vamos a ver la diferencia. La del odio del género o identidad de género. Igual, por más que el hombre se siente una mujer, la fuerza biológica del hombre sigue siendo... Bueno, ahí vamos. Acá tenemos tres posibilidades. Y se lo digo a la luz de la doctrina y la jurisprudencia incluso. La jurisprudencia, y diría casi en términos mayoritarios, entendió que la víctima es una mujer en términos normativos, no biológicos, no exclusivamente biológicos. O sea, puede ser
tanto una mujer biológica como un hombre biológicamente que se autopercibe como mujer. Mayoritariamente la jurisprudencia así lo entiende. Por otro lado, tenemos algunas opiniones que dicen, mire, el decreto 101 de 2010, ¿no?, permite también la transformación, y la ley 26485, permite la modificación registral, documentaria, el registro, el documento. Entonces va a ser mujer aquella persona que tenga un documento de mujer. Digamos que condiciona la calidad de la víctima a haber obtenido un reconocimiento por parte del Estado, a través de la expedición de la modificación de su documento de identidad. Y por otro lado, una posición naturalística, podemos decir, en la que yo lo veo así, coincido con el doctor Buonpadre, en que únicamente contemplan los supuestos biológicos, es decir, varón biológico, mujer biológica. ¿De dónde deduce Buonpadre todo esto? Y yo coincido, de la expresión violencia de género, donde dice que la violencia de género solo puede entenderse en términos biológicos, que es aquella conducta basada en una relación desigual de poder o en una supuesta situación de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón, que tiene por fundamento esa relación desigual de poder, precisamente. Esas concepciones, esa relación o interpretación de superioridad masculina y de inferioridad masculina que conforma la violencia de género, solo puede darse en términos biológicos, en nuestra opinión. Digo nuestra, me hago propia las expresiones del doctor Buonpadre, y pensamos que esta hipótesis se da únicamente en esa situación. No obstante, quería remarcarles que la mayoría de la jurisprudencia se inclina por la posición normativa, la que surge tanto de la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, la 26485, y la 26743 de Identidad de Género. Y dicen, el concepto hombre-mujer debe ser interpretado en términos normativos. Por lo tanto, la víctima puede ser una persona que se autopercibe como mujer, aun cuando no corresponda con su sexo biológico. En esos casos podrá haber femicidio. Nosotros entendemos que no, que únicamente la violencia de género puede ser entendida en términos biológicos, en esa pseudo relación de superioridad, porque esa pseudo relación de superioridad se da en términos biológicos también. De cuando el hombre se cree superior a la mujer, esa creencia se basa en términos biológicos directamente, no normativos. En el caso de que sean parejas del mismo sexo donde hay un rol definido, ¿tampoco entraría en este supuesto entonces? No. En mi modo de ver, mi modo de ver. Otros te podrían decir, y alguien lo marcó ahí, el sujeto activo también podría variar. Podría variar, y podría ser el sujeto activo, un varón, una mujer biológica que se autopercibe como varón, y mata a una mujer biológica. Por su condición, cuidado, acá no hay otro motivo. Es simplemente por su condición. Lo más probable es que esto, en esas relaciones de pareja, el hecho pase a ser parte del inciso primero. Ya está grabado en términos del 80, inciso primero. ¿Me siguen? Con lo cual sería difícil, no imposible, que exista una nueva grabación por estas condiciones. Acá el autor, vamos a poner autor, mata simplemente por la condición de la mujer. ¿Qué es lo que se quiso captar con esta disposición?
que se utilizara a la mujer como un objeto, como una cosa, como algo descartable. Esto es lo que quiso señalar la ley. Cuando sucede este tipo de situación, dice el legislador, la pena es más grave. Este es un caso típico de femicidio, en donde el varón se cree que es superior a la mujer y que tiene derecho a matarla, o a usar y disponer de ella como cualquier cosa. Por eso se habla de violencia de género y por eso se habla de un homicidio de un hombre hacia una mujer. Pero claro, cuando la letra es así, conjugada con el resto de las situaciones que tenemos presentes en el mismo artículo 80, más la legislación complementaria, se empiezan a complicar las cosas. Y unos de ustedes por ahí preguntaban, claro, pero no estamos hablando también del inciso cuarto, cuando se mata por odio al género, o a la identidad de género, su expresión, a la pertenencia a un género determinado, no es lo mismo, no es lo mismo. Digamos, hay que interpretarlo de modo tal que no sea lo mismo, porque si no estaríamos repitiendo conductas. Me conduce un poco a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Cuando hacemos reformas penales y tenemos tantas disposiciones, después no sabemos qué contempla cada cosa. Muy bien, entonces podríamos decir que en el odio, además de haber un sentimiento de odio, ese odio es genérico. Ese odio no es hacia una persona determinada, sino a todas las personas que pertenecen al mismo género o tienen la misma identidad. Mientras que en este caso particular, lógicamente va a haber un odio, un resentimiento o un sentimiento de aversión hacia alguien, pero personal, no genérico. El hombre acá no odia a cualquier mujer, sino a esa mujer como tal, por ser mujer. Pero además requiere que haya un contexto circunstancial, ambiental, que se denomina violencia de género, que parte de estas concepciones que hablábamos recientemente. Ese tiene que ser el motivo por el cual el sujeto activo actúa matando a esa persona. Creo que debe darse en ese contexto, en ese ámbito de una situación de subordinación o sometimiento, yo creo que debe ser previo, porque si no, no podemos hablar de violencia de género. Ahí les pongo por ahí, sí, que Fontán, cuando digo Fontán es, con todo respeto al doctor Fontán Balestra, en realidad Ledesma Guillermo, que es el coordinador, entiende que puede ser concomitante la violencia de género. Yo creo que no, pero son opiniones, ¿no? Él pone el ejemplo de una discusión de tránsito donde un varón, a raíz de una mala maniobra que hizo una mujer, chocan, el varón se baja y le dice, vos tendrías que estar lavando los platos, y la mata. Y si acá hay un caso de violencia de género y es un supuesto de femicidio, ¿no? Yo me permito discrepar con eso porque no creo que exista previamente una situación de subordinación o sometimiento que pueda ser catalogado como violencia de género. Eso es una reacción impulsiva, incluso hasta de desprecio. Incluso hasta podría entrar en el inciso cuarto, pero no en este. Me parece que la violencia de género se da más en un núcleo intrafamiliar o intersocial en donde el autor ha tenido actitudes agresivas de desprecio genéricos y particulares hacia una mujer en un caso puntual, ¿no? Claro, entonces sí o sí es necesario que haya una violencia anterior al Yo creo que sí, por eso... De alguna forma, como para considerarlo. Para decir que hay violencia de género, creo que la violencia de género no puede ser entendida como un hecho puntual, en mi opinión, sino que se va formando a través de esas pautas socioculturales, en donde el varón se cree superior a la mujer, que puede disponer de ella. Y eso requiere de una relación previa, o por lo menos de un tiempo previo, a mi modo de ver. Pero destaco también la opinión discordante de Fontán Balestra, que dice que puede darse concomitantemente la violencia de género. Creo que esto nos lleva también a una encrucijada. ¿Por qué? Porque si no, no lo vamos a poder distinguir de otro tipo de situaciones. Ya vimos cuando ahí les pongo diferencia con el inciso cuarto, género, diferencia con otros delitos, marco el 124. Ustedes vieron los delitos contra la integridad sexual, ¿no? Vamos a suponer que una persona, un varón, viola
a una mujer. ¿Hay violencia de género ahí? Se produce una violación y luego la mata. ¿Qué dice el artículo 124? Vamos a recordarlo para aquellos que no lo tienen a mano. ¿Alguien lo puede leer? Si no, lo tengo acá. Se impondrá reclusión o prisión perpetua cuando, en los casos de los artículos 119 y 120, resultare la muerte de la persona ofendida. Muy bien. Como si fuera una pregunta del parcial. Un sujeto mayor de edad, varón, retiene a una mujer a quien decide violar en el sótano del edificio, comete la violación, la mata. ¿Qué delito cometió? ¿El del 124, el femicidio que estamos viendo o algún otro? ¿Hubo violencia de género? Esa violación, esa fuerza que utilizó el varón para violar y luego para matar, ¿implica violencia de género o es propio de la violación seguida de la muerte? ¿Qué muerte quedan comprendidas en el 124? Pues si no aplicamos los dos, ¿es un concurso ideal? ¿Son dos o más figuras? ¿O es un concurso aparente de leyes? Tenemos que aplicar una y dejar la otra de lado. Es necesario perfilar un poco más algún aspecto para saber si aplicamos una u otra, las dos, si es un concurso delictivo. Fíjense cómo todo nos conduce a lo que hablábamos hoy al inicio, ¿no? De cuando hacemos reforma del Código Penal sin tener en cuenta otras disposiciones, cómo se nos complica. ¿Qué aplicamos? ¿Qué opinan? ¿Es necesario puntualizar? Profe, pero en este caso que ambas penas serían perpetuas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sería la grabación en el caso de que haya un Violación concurso sería aparente? violación seguida de muerte. 119 y 124, ¿no? O sea, aplicamos el 124 en función del 119, violación. Aplicamos el 80, inciso 11, es un femicidio. Aplicamos los dos en concurso, es un concurso real, por más que tengan la misma pena. Técnicamente lo tenemos que resolver. Al imputado le tenemos que decir, a usted lo estamos acusando de esto. ¿De qué me acusan? ¿De femicidio? ¿De qué me defiendo? ¿De un femicidio? ¿De una violación seguida de muerte? ¿De los dos delitos? ¿De qué me defiendo? Cuando me tiene que dar la posibilidad de defenderme. Faltaría una pregunta ahí para hacerle al autor, si es que la quiere contestar, lógicamente. ¿Cuál sería? A ver si se dan cuenta. Esto es práctica pura. Esto como si fuera un que caso. tenía, si solamente quería usarla o si en verdad quería usarla y después matarla. Bien, ¿qué más? Estaríamos hablando de violación seguida de muerte, doctor. De cualquiera. De cualquiera de los dos. Faltaría una pregunta. Puede ser si conocía a la víctima, ¿no? También. Pero, más que nada, ¿por qué la mató? Imagínense si responde. Dice, en realidad lo hice para ocultar el delito de violación previa, para lograr mi impunidad. ¿Qué aplico ahí? El 80, inciso 7. Muy bien, muy bien. Claro. En concurso con el 119. Hay un concurso real, ¿no es cierto? Sí. Por no haber logrado el resultado. La maté porque no pude consumar la violación. Entonces, ¿qué aplico ahí? El 80, inciso 7, en concurso con la violación en grado de tentativa. Ahora, si me dice, mire, la maté, la violé y después la maté porque es una mujer, no sirve para nada.
Claro, es según también las circunstancias que rodean el caso, porque según lo que él vaya contestando es cómo se va modificando la pena y los artículos que No. tengamos en cuenta. No, está bien, perdón. Yo digo, lo que vaya contestando, estoy suponiendo un ejemplo práctico, porque a lo mejor... Porque nos va variando un montón la respuesta. Claro. Digo, imaginemos que no contesta tal cosa, imaginemos que no contesta tal otra, o imaginemos que no declara por consejo de su abogado. Y ahí alguien preguntó muy bien, hay que ver si la conocía. ¿Cambia algo si la conocía o no? Sí, cambia. Bueno. Sí. Vamos a ver entonces, pero me parece primero, aunque nos desviemos un poquito, ¿qué homicidios quedan comprendidos en el 124 entonces? Es decir, si después de una violación resulta una muerte, ¿no? De por sí descartamos aquellos que sean consecuencia, porque dice resulte, que no sean una responsabilidad objetiva, que al menos sea a título de dolo o de culpa, si no estaríamos violando nosotros el principio de culpabilidad, ¿o no? Le tengo que dar una atribución subjetiva, ya sea por dolo o por culpa, a la muerte sucedida después de una violación. Esto ustedes lo vieron, ¿no? ¿O me estoy metiendo en algo que no vieron? Bueno. Escúchenme que no sé... Uy, me recontrapasé. ¿Se dan cuenta la dificultad de los casos prácticos? Esto es lo que yo no quiero... Sí. No quiero, porque si les presento esto, ¿usted qué me responde? Y esto es lo que tendríamos que haber hecho para poder rendir con casos prácticos. Todas las dificultades que se pueden plantear en la práctica. Pero, al margen de esto, lo que a mí me interesa es que quede claro en qué consiste este delito. Después lo vemos, lo del 124. Acá tenemos sujeto activo, sujeto pasivo y circunstancias contextuales que se llaman violencia de género. De acuerdo al concepto que tengamos de violencia de género, vamos a ver quién es el autor y quién es la víctima, ¿no? Les tengo que decir, para ser sinceros, que la jurisprudencia mayoritariamente se somete a las decisiones normativas de nuestro legislador y considera que el término varón o mujer tienen que ser extraídas de lo que dice de la ley de identidad de género. No estoy de acuerdo, pero es una opinión particular, al igual que buen padre, que consideramos que violencia de género debe ser entendida en términos biológicos. Y por lo tanto, si solo puede haber violencia de género entre un hombre biológico y una mujer biológica, estos son los sujetos activos y sujeto pasivo de este delito. Bueno, lamentablemente no pude llegar a terminar. No quiero demorarlo porque muchos ya se deben estar yendo. Así que continuamos el jueves, si le parece bien. ¿Sí? Sí, profesora. Acá, por ejemplo, profesor. en este caso, entrarían los casos que no entraban, por ejemplo, en el inciso 1, cuando la relación no es así de pareja, por ejemplo, el caso de amantes o de amistad o algo así. Podría ser, pero lo importante es acreditar la violencia de género, porque es un elemento del tipo penal. Esto no es un hombre que mata a una mujer, sino que lo debe hacer en un contexto circunstancial determinado, en un contexto de violencia de género. Y por ejemplo, unos amigos que viven en un mismo departamento, amigos estudiantes, por ejemplo, y él siempre maltrata a la chica, que limpie, que acomode, y bueno, y así la mata. Podría ser. No entra como un agravante en el Podría inciso ser 1, muy pero bien. puede entrar en esto. Correcto, podría ser, muy bien. A mi modo Cualquier de otro pensar. tipo de relación, creo yo, que no esté incluida en el inciso primero. Porque supuestamente si uno hace una reforma y comprende estas circunstancias, en el inciso 11, es porque quiere significar otra cosa de la que ya estaba. No obstante, te tengo que ser sincero, lo que estoy diciendo no es compartido por toda la jurisprudencia. Muchas veces la jurisprudencia duplica o triplica las agravaciones. Porque puede darse también un supuesto de violencia de género
que es donde normalmente se da en una relación de pareja. Entonces la jurisprudencia aplica el homicidio agravado por el inciso 1 y por el inciso 11, en conjunto. Es decir, homicidio doblemente agravado, tanto por el inciso primero como por el inciso 11. A veces se duplican o triplican porque se da el inciso primero, el inciso cuarto y el inciso 11. Y hay una triple agravación. No digo que esté mal, a veces puede suceder, pero también tiene que haber conceptos puros, es decir, situaciones puras de femicidio que no estén contemplados en ninguna otra disposición del artículo 80. Si no, sería una doble agravación innecesaria, porque estamos agravando en donde ya hay un agravante perpetuo, que te da perpetua, lo que lo convertiría en un sinsentido. Pero has dado un muy buen ejemplo acerca de lo que podría suceder como un supuesto de femicidio puro, sin necesidad de que exista una relación de pareja. ¿Se entiende? Y a veces puede darse que la relación de pareja, además, se produce el femicidio. Lo que pasa es que en la relación de pareja, el autor puede ser tanto un hombre como una mujer. En este caso no, en el inciso 11 no. Pero pueden darse las dos circunstancias al unísono, que el autor sea un varón, la víctima una mujer, y que además haya habido un contexto de violencia de género. Entonces tendremos una doble agravación del homicidio por el inciso primero y por el inciso 11 a la vez. ¿Se entiende? Bueno, igual en el blog se están retirando mucho, no quiero ser injusto con aquellos que ya tienen que ir. Continuamos el jueves. Si tienen alguna duda más, lo vemos el jueves directamente. Y vemos si terminamos por lo menos hasta el tema del aborto. ¿Sí? Bueno, perdón por la demora, esto fue causas ajenas a la cátedra, problema de sincronización con la facultad. Esperemos que el jueves no suceda de vuelta. Nos vemos el jueves entonces. Feliz día de la primavera para todos para mañana. Que la pasen muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.